Esta conferencia, esta reunión, ha sido convocada por el Grupo Amici d'Italia. Lo presento un poquito para los que no lo conocen. La Ambasciata d'Italia, la participación de la representación de la Unión Europea, nuestro amigo Otto König, como se anunció, una exposición del embajador Giovanni Iannuzzi, el embajador de Italia, una exposición del embajador Otto König de la Unión Europea, y luego finalmente la exposición del economista, escultor, contador por el Grupo Amici d'Italia y presidente de la Cámara Mercantil Uruguay-Italia, Riccardo Pascali. El Grupo Amici d'Italia es un grupo de personas de origen italiano, del mundo de la política, de la magistratura, de la academia, de la comunicación, del arte, dentro de la política, del gobierno, del parlamento, de partidos, de la academia, de la universidad, que tiene básicamente tres finalidades. La primera es defender las raíces italianas del Uruguay, que creemos que es un componente básico de la construcción de la cultura uruguaya, de la uruguayidad en el sentido más amplio del término. En segundo lugar, un objetivo que realmente es muy difícil y casi no hemos podido empeñarnos, que es el hacer conocer a Uruguay en Italia. Es el país que tiene la más alta proporción de sangre italiana en el mundo, fuera de Italia, y esto ni siquiera es conocido. Y en tercer lugar, bueno, establecer todos los lazos que se pueden hacer entre los dos pueblos, los dos países y las dos sociedades. El grupo se formó a instancia de la Embajada de Italia, del Consulado, del Instituto Italiano de Cultura, entre 2006 y 2007, y ha tenido un funcionamiento más o menos espasmódico. Sobre todo a partir del 2018 le dimos un gran impulso, y este año el COVID-19 nos frenó bastante el impulso. Así que, bueno, con esto, presentado el Grupo Amici d'Italia, damos iniciada la conferencia y la primera intervención del ambasciatore Giovanni Iannuzzi. Querido presidente, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Yo creo que vuestra presencia es un gran capital para Uruguay y para Italia. Lo que han hecho hasta ahora y lo que yo estoy seguro vamos a hacer juntos en el periodo de mi mando, creo que va a ser de gran ayuda por nuestros dos países, para las relaciones entre Mercosur y Unión Europea. Y por eso agradezco mucho también al colega Otto König de sumarse a nosotros hoy en esta ocasión. Yo creo que el lanzamiento del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que se va a averiguar, me auguro, en el periodo de mi mando, va a marcar mucho las relaciones entre los dos bloques y los dos países. Agradezco también mucho al profesor Pascale para sumarse a nuestras intervenciones y voy directamente a los asuntos, a mi idea sobre lo que se puede desarrollar. Empezaría diciendo que después de casi 20 años de negociaciones, la Unión Europea y Mercosur alcanzaron un acuerdo que definiría histórico de asociación, porque abarca también una visión política y de cooperación entre los dos bloques. Consiste en un marco de asociación amplio que presenta grandes oportunidades y es importante subrayar que permitirá la integración de dos mercados que conjuntamente representan un tercio del comercio global, un mercado potencial de más de 770 millones de habitantes. En términos económicos, el PIB del acuerdo alcanza casi una cuarta parte del total mundial. Ambos bloques valen conjuntamente el 37% del comercio mundial de bienes y servicios y el 29% de los flujos de inversión extranjera directa.
Como yo lo veo con el acuerdo, ambos bloques se propusieron eliminar restricciones al comercio de casi la totalidad de los sectores productivos. A su vez, el tratado es el de mayor profundidad para el Mercosur, además incluyendo temas que van más allá de las tradicionales cuestiones arancelarias y que yo creo son de gran importancia por Italia y Uruguay, como por ejemplo comercio de servicios, propiedad intelectual, facilitación del comercio, compras públicas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas. Como el acuerdo supera las agendas comerciales y establece un marco de reglas que contribuirá a fortalecer la institucionalidad de los países del Mercosur, estoy seguro que ayudará muchísimo también a mejorar el ambiente de negocio. El acuerdo, abarcando también temas de diálogo político y cooperación, hay que considerar que comprende compromisos y acerca posiciones en ámbitos de democracia, derechos humanos, ambiente, lucha contra el tráfico de drogas, terrorismo, lavado de dinero, temas muy importantes, tanto por Italia que por Uruguay, y establece mecanismos de intercambio fluidos y transparentes entre partes en cada una de estas áreas, haciendo que el trabajo conjunto pueda ser más eficiente y fluido. Además, el acuerdo apunta a facilitar la convergencia entre ambos bloques, estableciendo mecanismos de cooperación en áreas como ciencia, tecnología e innovación, educación, economía digital, migraciones, responsabilidad social y empresarial y protección ambiental. Es evidente cómo los dos países con estos instrumentos se acercan aún más. Por otro lado, el capítulo comercial cubre un amplio abanico de temas económicos con el objetivo de potenciar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre los bloques. Sin querer invadir lo que podrá decir el jefe de la delegación europea, menciono las enormes contracciones arancelarias en los sectores industriales por el ingreso a la UE y lo mismo en agricultura. Quiero pero hacer referencia a la importancia atribuida a las pymes, que representan gran parte del entramado productivo, no solo de Uruguay, pero también de Italia. A partir de disposiciones específicas tendientes a facilitar la integración en las cadenas globales de valor, especialmente a través de la reducción de las barreras de información y asistencia técnica, protegiendo su participación en las contrataciones públicas con medidas de facilitación de comercio que generan fuerte impacto en las empresas de menor porte, entre otras. En temas no arancelarios se incorporan también temas de frontera, como las disciplinas regulatorias para sectores específicos de servicios, postal, courier, telecomunicaciones y servicios financieros, compras gubernamentales, compromisos generales sobre comercio electrónico, propiedad intelectual, desarrollo sustentable, temas todos muy importantes en vista de un desarrollo conjunto y de fortalecimiento de las economías de nuestros dos países en un contexto siempre más global. Además de los aspectos generales del acuerdo para los dos bloques, Uruguay se verá beneficiando por la rebaja arancelaria y el ingreso preferencial en Europa de los productos que exporta, principalmente materias primas y alimentos. Y a este propósito hay que contar con el asunto que son mayores las exportaciones uruguayas en Italia que viceversa. La inclusión de nuevas cuotas de exportación de materias primas y alimentos en el acuerdo comercial impactará en el desempeño exportador uruguayo, que además se beneficiará de la administración compartida de los contingentes
Uruguay es un exportador de bien posicionado de carne bovina, por ejemplo, que le permite acceder a mercados muy exigentes, y en este campo me permitan decir que Italia no es segundo a ninguno. Si entonces queremos focalizarnos en las que pueden ser las oportunidades para las empresas italianas y uruguayas, podemos empezar constatando que hay una tendencia creciente de intercambio comercial entre Italia y Uruguay, con crecimiento continuo desde el 2012 hasta el 2019. El año pasado el intercambio fue un total de 550 millones de euros, registrando un leve crecimiento de 1,85% el año anterior, y en el primer trimestre del 2020 ya se visualizaron desafortunadamente los efectos de la pandemia, con un descenso de las exportaciones italianas del 9,2% y caída de las compras italianas de un 14,8%. Los bienes tradicionales exportados por Italia son productos farmacéuticos, maquinaria y equipamiento, productos químicos, aparatos eléctricos y productos alimentarios. Mientras que las importaciones de Uruguay abarcan casi exclusivamente productos agroalimentarios, agroindustriales, celulosa, productos alimenticios, principalmente carne bovina, productos de la agricultura, arroz, soya y productos textiles. Tops de lana. Un desarrollo positivo que quiero mencionar es la reciente ratificación por parte italiana del acuerdo para la emisión de la doble imposición entre Italia y Uruguay. Un ulterior avance para la generación y facilitación de negocios entre las empresas de ambos países, que enormemente va a mejorar el clima empresarial. Es importante también que mencione las sinergias positivas que hay con el programa de crédito italiano gestionado por ANDE, que apoya a la micro, pequeña y medias empresas, así como productores agropecuarios familiares, a través del otorgamiento de financiamiento en condiciones ventajosas. El programa ofrece créditos para la adquisición de bienes de origen italiano y o latinoamericano, y está trabajando para la obtención de una nueva tranche de crédito desde Italia. Al fin hay que considerar que el sistema Italia está conformado en este país por los entes promotores públicos y privados aquí activos, como esta embajada con su oficina comercial, la Cámara Mercantil Uruguay-Italia, la Agencia del Instituto de Comercio Extranjero y el Ente Nacional Italiano de Turismo, que se encuentran en Buenos Aires. Todos trabajamos de forma coordinada y cercana con los empresarios de Uruguay y del Cono Sur, facilitando la participación en ferias y exposiciones, la promoción de productos, la organización de seminarios y actividades de networking empresarial. A este propósito quiero recordar que este año Italia regresa a la Feria de Prado en el mes de septiembre. Por lo tanto, entre las diversas oportunidades que se abren a partir del acuerdo, quiero señalar tres situaciones o casos ejemplificativos en los que empresas italianas y uruguayas tienen margen para la actuación conjunta. Primero, en el sector de la propiedad intelectual y las indicaciones geográficas protegidas. Usted sabe que es un tema muy querido a Italia. Sabemos que el acuerdo establece el reconocimiento de la protección de derechos de propiedad intelectual, pero fomenta también la innovación y la creatividad. Si entonces pensamos que Uruguay cuenta con un importante porcentaje de la población de origen italiano, existe un patrimonio cultural común respecto a la elaboración de productos que debe y merece ser protegido, como por ejemplo los vinos y la elaboración de quesos. En ese sentido, la embajada, por ejemplo, está promoviendo la colaboración entre productores de queso Colonia
y representantes del consorcio del Parmigiano Reggiano para adquirir y aprovechar de la experiencia y del know-how de cómo se hace italiano. El reconocimiento del queso Colonia como indicación geográfica beneficiaría de manera relevante para los productores del departamento de Colonia, que podían defender su producción típica frente a productos similares provenientes del extranjero, y me permitan también decir de frente de productos similares hechos en Uruguay mismo. El acuerdo podrá fortalecer el marco regulatorio con respecto a las indicaciones geográficas que beneficiarán de mayor tutela en Mercosur, así como en la Unión Europea misma. Segundo sector es de los productos manufacturados y el aumento de la competitividad. De hecho, el acuerdo ofrece oportunidades para el incremento de las exportaciones de productos primarios agropecuarios, pero con limitaciones debidas a las protecciones reclamadas por los productores locales de la mayoría de los países europeos. Por lo tanto, es necesario apuntar a la exportación de productos manufacturados, tanto de origen agropecuario como industrial, y con mayor valor agregado, que son los que gozarán de una total liberalización arancelaria. En este sentido, el Mercosur cuenta con buena experiencia respecto a las exportaciones de manufacturados al NAFTA, tanto en una mayor participación de mercado como en la diversidad de productos exportados. Para el caso de Uruguay, las manufacturas de origen agropecuario adquieren gran importancia por las ventajas competitivas que posee el país para su producción y debe apuntarse, yo creo, en la incorporación de mayor valor agregado, por ejemplo, a través de la fragmentación de la producción, mejoría en el packaging, presentación del producto, mejoría del diseño y así siguiendo. En este sentido, la industria italiana cuenta con la tecnología, el equipamiento y el conocimiento necesario para ello. En suma, la implementación del acuerdo implicará una reducción de los aranceles que los sectores de manufacturas actualmente enfrentan al comercio con la UE. Si bien esta medida puede ser acompañada por otras políticas diseñadas para fortalecer las capacidades para sortear los factores exógenos, como podría ser la adecuación de los productos a las exigencias del mercado europeo, mejorando la competitividad de las empresas manufactureras. Terceros, y ahora para mí, último sector de la colaboración, el sector industrial empresarial. La facilitación de las inversiones y los encadenamientos productivos entre ambas regiones resulta un elemento fundamental. En este sentido, países como Uruguay, con instituciones confiables y una macroeconomía ordenada, cuentan con una base muy sólida, que podrían acompañar con políticas de promoción y apoyo específicas para la radicación de filiales europeas. Los importantes lazos de origen y culturales entre la población de ambos países facilitan la formación, el intercambio de conocimiento y experiencias en todas las dimensiones, el social, el cultural, el científico y el académico, para no mencionar todo. Y por supuesto también la industrial empresarial, donde los emprendedores hablan un idioma muy semejante, si no es el mismo. La complementación productiva, la creación de joint ventures entre empresas y o consorcios para la presentación ante limitaciones y la ejecución de grandes obras cuentan hoy con un clima más propicio para nacer y desarrollarse gracias a este acuerdo en el que los intereses de las inversiones son protegidos y los criterios clarificados. Y puedo hacer los ejemplos que tocan ya a Italia.
la participación de Ferrovie dello Stato, la mayor empresa italiana de ferrocarril, trabajando con el consorcio ganador de la construcción del ferrocarril central, y la empresa italiana WEG para la construcción local de los durmientes de estas ferrovías. En final, yo creo que hay un conjunto de ventajas potenciales que se abren y de las cuales hay que ser conscientes para poder aprovechar. No solo para una ventaja conjunta, pero para mejorar al fondo las condiciones de vida de las poblaciones de los dos países, que así tendrán oportunidades que estoy convencido no se pueden perder en un mundo que es siempre más global y competitivo. Señores, amigos de Italia, no veo la hora que encuentran otras oportunidades para encontrarnos de persona lo más pronto posible. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Antes de dar la palabra al representante de la Unión Europea, saludar la presencia del embajador de España, de José Javier Gómez Lleras, y también algunas excusas que ha habido del secretario general de la Società Dante Alighieri, Alessandro Massi, que iba a intentar comunicarse, de Vittorio Dragonetti, representa el intento de reapertura de Dante Alighieri en Uruguay, que está internado en recuperación de COVID-19 y nos acaba de mandar un mensaje. El ministro Luis Alberto Heber, la senadora Graciela Bianchi, diputado Luis Enrique Gallo, el diputado Daniel Cayani intentó ingresar, tuvo alguna dificultad y fue llamado a una reunión. Hugo Manini Ríos, Rafael Michelini, envían todos el mensaje. Ahora el embajador de la Unión Europea, nuestro amigo Otto König. Adelante, Otto. Ya, muy buenos días a todos y muchísimas gracias a ti, Giovanni, y a ti, Oscar, por esta iniciativa y por la oportunidad de hablar hoy sobre la Unión Europea y el Mercosur y nuestro acuerdo. Y saludo cordialmente también al presidente de la Cámara Italiana, Riccardo Pascale, y a todos amici de Italia. Quiero empezar con un dicho de Karl Popper. Karl Popper, un filósofo ya fallecido, no sé si él tuvo una visión con este dicho. La vida es nada más que resolver problemas. Para mí podría ser una descripción sintomática de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Hablar del Mercosur fue durante 2 décadas todo menos la proclamación de buenas noticias. Y hoy lo veremos. Hoy, sin embargo, tengo el placer de explicar en qué etapa estamos y comentar la relevancia del acuerdo. El título de esta conferencia habla de una oportunidad para todos. Yo digo que es la oportunidad para el Mercosur y para la Unión Europea. La oportunidad para ustedes y para nosotros. Si nos preparamos a tiempo, todos socios sacan provecho. La Unión Europea es un mercado exigente en calidad, certificación de productos y requisitos laborales y medioambientales. Mercosur va a tener mejores condiciones para entrar. La Unión Europea desgrava completamente la gran mayoría de los productos a partir del primer día. El Mercosur también tiene que ajustar sus normas, aumentar su competitividad y mejorar la calidad de sus productos para prepararse a la apertura.
El acuerdo prevé hasta 15 años para esta transformación, pero la preparación empieza hoy, no podemos tardar. ¿Cuándo va a entrar en este acuerdo? Eso es la cuestión decisiva. Es un proceso que tiene varias etapas. El 28 de junio cumplimos ya un año de haber alcanzado el acuerdo sobre la parte comercial en principio. En este último año estuvimos puliendo el texto de la parte comercial que tiene miles de páginas. Ya terminamos esta parte. Hace unas semanas, exactamente el 18 de junio, cerramos también todos los aspectos vinculados al capítulo político y de cooperación. Eso es una muy buena noticia. Concluimos también todos los temas institucionales y las disposiciones finales. Entre otras cosas, habrá un diálogo político regular de cooperación y a todos los niveles. El nivel de los jefes de estados, ministros, altos funcionarios, parlamentarios y con la sociedad civil. El acuerdo está ahora en proceso de escrutinio lingüístico legal en el Consejo Europeo. Los socios del Mercosur hacen el mismo trabajo y siguen depurando el texto. Oigo que Argentina se toma su tiempo. Vamos a ver. Antes de la firma, tenemos que traducir este texto a los 22 idiomas oficiales de la Unión Europea. Con el texto traducido, la Comisión Europea presentará al Consejo Europeo de los Jefes de Estado y Gobierno una propuesta de firma. Para esta decisión que firmemos, necesitamos una decisión unánime del Consejo Europeo de la Unión Europea. Y recién después de la firma del acuerdo por representantes del Mercosur y de la Unión Europea, viene la etapa de ratificación en el Parlamento Europeo y en cada uno de los países de las dos regiones. Camino largo. Señoras y señores, ¿por qué hablamos hoy del acuerdo? ¿Por qué ahora, en tiempos de pandemia de COVID-19, este tema es más importante que nunca? Hay interferencia. La respuesta es fácil. En tiempos de crisis, este acuerdo nos da más herramientas para ayudarnos mutuamente aún más. Desde el comienzo de la pandemia, la Unión Europea y sus Estados miembros están apoyando a Uruguay de distintas formas. Perdone que interrumpa, alguien tiene que cerrar su micro. Gracias. Nuestra colaboración ha sido de amplio espectro. Desde contribuir con canastas de alimentos hasta reorientar una buena parte de la cooperación por el importe de 1.5 millones de dólares. Sin acuerdo entre nosotros firmado, estamos cooperando mucho. Quiero subrayar aquí que durante los años hemos invertido 100 millones en la cooperación bilateral y casi 30 millones de euros en la cooperación regional. El acuerdo abrirá en este sentido nuevas perspectivas. El acuerdo nos va a permitir consolidar aún más nuestra relación geoestratégica global. Es una señal política al mundo de que juntos abogamos por un multilateralismo eficaz.
Queremos construir un mundo con reglas claras y justas para ambos lados. Un mundo basado en el derecho y no en la fuerza del más fuerte. Tenemos una visión política común. Digo política porque no estamos hablando solo de comercio. No es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de asociación con tres pilares: el político, el de cooperación y el de comercio. Hablamos de un acuerdo que va a impactar a nivel global. Va a abarcar dos regiones con más de 730 millones de habitantes y con un comercio total recíproco de 77 mil millones de euros en bienes, más 30 mil millones en servicios. Es el mayor acuerdo en la historia de la Unión Europea. Hablamos de casi más de un cuarto del PIB mundial. Desde el punto de vista estratégico, las dos regiones marcan el futuro de sus relaciones y van a ganar peso e influencia. Concluir este tratado significa poder defender nuestros valores y nuestros estándares comunes. Juntos podemos definir nuestros estándares técnicos, sociales, laborales, comerciales y también en derechos humanos. Estándares que por nuestro peso común se aplicarán también para otros. Vamos a poder, por ejemplo, trabajar coordinadamente en temas globales que afectan no solo a las dos regiones, pero al planeta. La lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el desarrollo de la economía digital y muchos temas más. Señoras y señores, en este contexto me permito subrayar la importancia de lo siguiente. El medio ambiente y el cambio climático son temas que tienen mucho peso en el acuerdo y dominan la discusión política en Europa. En el texto hay compromisos específicos para la implementación del Acuerdo de París y para la promoción de políticas y programas climáticos nacionales. Se prevé una asistencia financiera para la implementación de acuerdos ambientales multilaterales y la incorporación de aspectos ambientales en todos los sectores de cooperación. ¿Por qué es tan importante para nosotros tener acuerdos que cubran temas comerciales, pero también políticos y de cooperación? Porque concluir acuerdos amplios con otros países es nuestra manera de estructurar la globalización y de enfrentar el proteccionismo unilateral. El acuerdo con el Mercosur se integra en nuestra red de tratados que conecta ya, si yo incluyo al Mercosur, a 77 países del mundo. Son exactamente 40% de todas las naciones de Naciones Unidas. Y con referencia a este hecho, uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, Dombrovskis, habló de la Unión Europea como una superpotencia económica. Con el acuerdo, la Unión Europea y Mercosur, la Unión Europea va a tener acuerdos en Latinoamérica con 31 de los 33 países en esta región. En tiempos difíciles como en esta pandemia, creemos hoy más que nunca que el multilateralismo es la solución a muchos de los problemas. Pero muchos se oponen al multilateralismo porque se ha propagado el populismo a nivel global y varios países plantean el unilateralismo
como forma de imponer sus reglas a los demás. La crisis del COVID-19 no ha hecho más que acentuar estas tendencias proteccionistas y unilaterales. Pero observamos que los populistas salen muy mal parados en esta crisis. Nosotros seguimos apostando a la cooperación, a soluciones comunes, a relaciones basadas en normas internacionales claras y en un sistema multilateral fuerte. Señoras y señores, hablando ahora de la parte comercial del acuerdo, como dije, en este aspecto tenemos la oportunidad de ganar todos. Yo lo digo basándome en la historia de los acuerdos que ya firmó la Unión Europea en el pasado. Todos los países con los que hemos acordado se han beneficiado de firmar con nosotros. Claro que nosotros también nos beneficiamos. Lo mismo va a pasar con Mercosur, porque son los acuerdos equilibrados. Con los acuerdos equilibrados queremos fomentar el desarrollo sostenible de nuestros socios. Queremos que haya reglas claras y transparentes, disciplinas que favorezcan las condiciones del comercio para ambas partes. No creamos dependencias económicas ni explotamos a nuestros amigos. Al contrario. En la parte comercial se habla del Tratado de Libre Comercio porque la casi totalidad del comercio quedará libre de aranceles, entre comillas. Pero en realidad son pocos los aspectos que quedan libres en el sentido de no tener regulación. El acuerdo va a beneficiar comercialmente a las dos partes por muchas razones. Va a permitir, por ejemplo, ahorros con pagos más bajos de aranceles, pero también porque va a dar un impulso a la modernización y a la diversificación de las economías. Traerá nuevas inversiones europeas. Facilitará el comercio principalmente para pymes y generará cambios en las cadenas globales de valor. También se beneficiarán los consumidores que podrán importar productos de calidad a menor precio. El acuerdo ofrecerá la posibilidad de importar insumos más baratos y con nuevas tecnologías que estimulen la producción nacional y mejoren la competitividad. Hablé de mini pymes, de MIPYMES. Todos conocemos la importancia que tienen en las economías del Mercosur, pero también en las economías de la Unión Europea. Aprovecho para mencionar, nosotros de la Unión Europea acá, ya estamos acompañando a las MIPYMES uruguayas en este camino de prepararse para entrar al mercado europeo. En marzo comenzó el proyecto Inspírame Unión Europea. Durante 30 meses se irán realizando talleres de capacitación en cada departamento del país. El proyecto también busca mejorar las políticas que acompañan a las MIPYMES con una mirada especial hacia las mujeres y los jóvenes. Justamente la Cámara Mercantil Uruguay-Italiana es uno de los socios ejecutores de este proyecto junto a la Eurocámara. Este proyecto es un abreojos para cada departamento. Nos acompañarán expertos de Europa y de América Latina. Nos explicarán cómo funciona el mercado europeo. Nos hablarán de las herramientas que hay para exportar a la Unión y de las oportunidades que presenta el acuerdo. Y saben cómo funciona el mercado en otros países
En el tiempo de crisis hay que utilizar el acuerdo para mejorar la competitividad y el clima de negocios en el país. Incentivar el comercio bilateral ayuda en la lucha contra el desempleo y la recesión. El gobierno y el sector privado tendrían que seguir avanzando con las reformas necesarias para mejorar el marco regulatorio de los negocios y la estructura productiva. De esta manera, las empresas tienen la gran oportunidad de mejorar su competitividad a nivel internacional. La política de integración al mundo mediante los acuerdos internacionales abre nuevas oportunidades para la exportación. Aumenta la diversificación de los productos exportables, añade un mayor valor agregado y crea mayor capacidad de generar empleo. El acuerdo de asociación es un programa de transformación y de reactivación económica. Sirve para mitigar los efectos negativos de una crisis. En este contexto, también las importaciones pueden resultar útiles. Bienes importados favorecen la convergencia económica, la armonización de estándares al permitir un avance tecnológico en mejoras de la productividad y competitividad. Señoras y señores, saltamos ahora a Europa. ¿Cuál es la situación ahí del debate sobre el acuerdo? Tengo que decir que la situación no es fácil. Primero, hay preocupación por la competencia de productos agropecuarios de Mercosur. La Unión Europea es también un gran productor de alimentos que quiere seguir produciendo y consumiendo con altos estándares. Hay voces poderosas que critican, entre comillas, las generosas condiciones para compensar las asimetrías. Piensan en volumen, pero también en estándares fitosanitarios. Por ejemplo, en volumen, nosotros, la Unión Europea, liberamos 99% de los productos agropecuarios y que el Mercosur solo 88%. Pero lo que más preocupa a la Unión Europea y a mí personalmente es el medio ambiente. En particular, la situación del Amazonas en Brasil. No es un pretexto para camuflar intereses económicos. El medio ambiente, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático son prioridades para los europeos. La primera política de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen fue justamente el Green Deal. Puso el cambio climático en el centro de la política productiva de la Unión Europea. La protección del medio ambiente es políticamente visto un tema clave que tiene el potencial de convertirse en el gran obstáculo para firmar el acuerdo. Sería un crédulo si confiara únicamente en el poder de la presidencia alemana de la Unión Europea. Una ola política verde está ganando fuerza en Europa, más allá de los límites de los partidos políticos. Lo hemos visto en ocasión de las elecciones europeas. Lo hemos visto hace poco cuando tuvimos las elecciones municipales en Francia. Lo vemos cada viernes con las manifestaciones de la juventud en las calles, Fridays for Future. Y lo seguiremos viendo en un futuro cercano, quizás ya en las elecciones parlamentarias en Alemania en el próximo año. Los sondeos nos dicen que el Partido Verde puede entrar como segunda fuerza política en el gobierno. Y tomamos muy en serio las voces parlamentarias contra la firma del acuerdo en Austria, Bélgica y Países Bajos.
voces que yo no voy a comentar. Es cierto que Brasil dio alguna señal de que se preocupa por el bosque tropical y el medio ambiente, pero las señales solas no van a alcanzar. La región del Amazonas arde como nunca. Desde la Unión Europea necesitamos ver hechos. Tenemos que ver que Brasil toma medidas serias para resolver los temas medioambientales y para proteger a los indígenas. Que avance hacia la implementación del Acuerdo de París, que implemente el Fondo Amazonia y que incorpore buenas prácticas en las áreas de sostenibilidad. En este aspecto, Uruguay tiene un papel muy importante a jugar. Uruguay reconoce la relevancia estratégica de la defensa del medio ambiente y puede mediar frente a Brasil. Uruguay tiene la presidencia pro tempore de Mercosur en este segundo semestre del año y tiene capacidad para llevar adelante nuevas iniciativas. Sabemos que Uruguay quiere el acuerdo y que el medio ambiente le importa, lo que ilustra la creación de un nuevo Ministerio de Ambiente. Uruguay debería hablar con Brasil y comunicar que las preocupaciones europeas por el medio ambiente que no son una broma. Sería una muy buena señal que el acuerdo se firmara este diciembre, cuando culmine la presidencia uruguaya, pero no es pan comido. Además de hablar con Brasil, sería deseable, mejor dicho, necesario, que el presidente Lacalle Pou visitara Bruselas para hablar ante el Parlamento Europeo de la importancia del acuerdo para Uruguay y para el Mercosur. Ayudaría que escucharan a una voz seria del Mercosur. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, para finalizar, la exposición del economista, el contador Ricardo Pascal. Que prenda el micrófono. Que prenda el micrófono. Muy buenos días, señor embajador de Italia, Iannuzzi. Buenos días, muy agradecido por la invitación para hacer uso de la palabra hoy. Señor embajador Otto Koenig y señor embajador de España, amigas y amigos, vamos a conversar algunos puntos. Ya, por suerte, los señores embajadores hicieron un amplio despliegue de ubicación del tema. Yo voy a ir más que nada a los aspectos económicos y dentro de ellos algunos de los que se puede hablar en este momento, a esta altura del desarrollo del proceso de este acuerdo. Primero, un gran trazo para ubicarnos en el tema. ¿Cómo entran los jugadores a este campo de juego? Por un lado, una Unión Europea que es obviamente muy fuerte en manufacturas y servicios. Es una zona en la mayor parte de los países que la integran de un alto nivel de innovación. Fíjense que Alemania, por ejemplo, invierte más del 3% de su producto en investigación y desarrollo. Italia también, España, son países que están muy avanzados tecnológicamente y en la innovación. Quiere decir que ese es un bloque que tiene esas características, sin perjuicio de tener productos, por supuesto, agroalimentarios y demás excelentes. Por otro lado, el otro grupo es el Mercosur, que es muy fuerte en el agro, en tecnología, y tenemos una muy baja inversión en I+D,
Uruguay, y apenas quizás pase ligeramente el 0,4 de 1%, que no están presentes. En Argentina un poquito más arriba, en fin, Brasil un poco más, pero básicamente no se trata de una región innovadora, sino que al revés, toma las innovaciones y las usa y las trata de usar como puede, pero digamos, es un país que está, es una región, digamos, que está muy alejada de estos temas, mucho más de lo que deberían estar desde hace ya muchísimos años. Esto ha llevado a una creciente divergencia en la trayectoria per cápita de toda América Latina, y ni hablar de los países que integran el Mercosur, con respecto no solo a la Unión Europea, sino a otros países, digamos, de otras regiones, y que se va haciendo cada vez más grande la brecha, más grande, o sea, crece el producto per cápita cada vez más en los países más avanzados o que han decidido ingresar en una economía más basada o que tenga una mayor proporción de componentes de conocimiento, que los países que, digamos, han trabajado básicamente haciendo esfuerzos por mejorar su conocimiento, pero básicamente están centrados en commodities. O sea, este es el setting. Acá entramos, 2 bloques y con una gran divergencia. Entonces vamos a ver, porque como bien decían los señores embajadores, esto es una gran oportunidad. Y una gran oportunidad en particular para Uruguay. Para los demás países también, ojalá que así sea, pero para Uruguay en particular, si la sabemos utilizar. Vamos a ver un poquitito el racional de algunas potenciales ventajas. Bueno, este acuerdo, digamos, esperemos que se concrete. El embajador Koenig y el embajador Iannuzzi han hecho una explicación de las complejidades que tienen todo este tipo de acuerdos. Yo estoy confiado en que finalmente, de una forma o de otra, con algunos, en fin, acuerdos se llegue a una concreción de esto. Dicho sea de paso, que es importante señalar que no es una innovación particular de este convenio que hemos hecho o de este acuerdo firmado. Una vez que el Parlamento Europeo lo ratifique, como decía, creo que el embajador Koenig, y sea firmado por el Mercosur, los parlamentos del Mercosur, aunque los otros no lo hayan aprobado, puede aprobarlo un parlamento. ¿Está claro? Digamos que está todo el proceso terminado, pero el Mercosur no quiere aprobar todos los parlamentos del Mercosur. Esto lo aprueba el Parlamento de Uruguay, por ejemplo, y para Uruguay este acuerdo, cuando se concrete en todos sus puntos, quedaría en funcionamiento. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que, digamos, que el Mercosur en particular, los países del Mercosur se encuentran frente a una zona que es la más importante del mundo en cuanto al tamaño de una cantidad de productos industriales y de servicios también, y de productos agroalimentarios de primeros jugadores en el mundo. Tenemos un enorme respeto en Uruguay por Italia, por Alemania, por España, en general por los países europeos con los cuales tenemos más relación, tenemos respeto por todos, pero por algunos tenemos más relación. Quiere decir que esto va a ser un desafío muy importante, y ahí es donde está el punto. Hay desafíos que se toman y se sale adelante, y se sale de de un cierto, diríamos, transitar con ligeras ondas a pegar un salto hacia algo que creo que
el Uruguay se merece. Y que estoy seguro que los uruguayos, y se han hecho esfuerzos, todos los gobiernos han hecho esfuerzos en este sentido, pero ahora viene el momento de pegar el gran salto, y este acuerdo puede ser uno de ellos. Después también otro punto que quiero señalar es que este acuerdo impondrá una mayor disciplina dentro del Mercosur, en particular con lo que tiene relación con las barreras no arancelarias, que impiden incluso el comercio interno, ¿no es cierto? Y que tenemos además aranceles externos muy diferentes para los distintos productos, o sea, hay un conjunto de cosas que seguramente este acuerdo también va a ayudar dentro del seno del Mercosur. No quiero dejar de señalar, en tercer lugar, acá en estos puntos iniciales, que es un gran mensaje que la Unión Europea y el Mercosur están enviando al mundo. Un mensaje positivo, un mensaje en el momento en que el multilateralismo, en fin, no es que haya descendido en su presencia internacional, pero se ha puesto un poco en cuestión su relevancia como lo tuvo en otras décadas, y agregado a esto algunas tendencias proteccionistas muy fuertes de países muy importantes. La única zona así, tan importante que está dando una señal clarísima hacia digamos que el proteccionismo no es una buena cosa y que debe orientarse hacia otra, con mucho más libertad de comercio, es la Unión Europea, acompañada en este caso por el Mercosur. Este es un tema muy importante en un mundo, digamos, bastante complejo, como ustedes ya lo saben, y ahora además sumergidos en una pandemia que ya todos conocen y los problemas que va a traer. Después, en cuarto lugar, en este punto, quisiera decir que el capítulo de agricultura podía haber avanzado mucho más en el convenio. Pero tenemos que tener presente que, ¿cómo le voy a decir? Europa se va a enfrentar frente a países extraordinariamente competitivos en esta área. Entonces, debemos tomar este avance en la agricultura como un mojón más que pone la Unión Europea para tratar de ayudar a que estos sectores europeos sean más competitivos, básicamente en la agricultura, y que, digamos, puedan integrarse más a la comunidad internacional, elevando su nivel de productividad y demás. El acuerdo va mucho más allá de los aranceles, ¿no es cierto? Es un acuerdo que tenemos que verlo también de otros aspectos, aunque el texto completo está, como bien dijeron, en proceso de traducción y en las formalizaciones legales, que son muy, muy delicadas en estos temas. Tiene muchos beneficios no computables y aspectos como financieros, de transporte, de servicios, de facilitación del comercio, que no están considerados acá, pero que pueden llegar a servir como un respaldo hacia el libre comercio en el caso que la Organización Mundial del Comercio pueda tener algunas vacilaciones derivado de algunas situaciones que algunos países les pueden poner. Vayamos ahora, en esta breve síntesis que estoy haciendo de este tema, que daría para muchísimo, el racional de los desafíos. Es evidente, en mi humilde opinión, que el desafío más grande en este tema, desde el punto de vista económico, lo tiene el Mercosur.
La Unión Europea debe mejorar, digamos, sus capacidades para competir y encontrar fórmulas adecuadas en el campo de la agricultura. Y también debe monitorear áreas cruciales como de la eliminación de las barreras no arancelarias en el Mercosur. Y como bien decía el embajador Kenny, el tema del cumplimiento de Brasil del Acuerdo de París sería muy importante. Por su parte, el Mercosur acá sí que se enfrenta como a jugadores muy importantes, de altísima tecnología no además aprendida en 2 días, sino aprendida en siglos. El caso de Alemania es el caso más notable y más destacado, pero Italia tiene aquí una cantidad de sectores en los cuales su tecnología es enorme y en algunos un liderazgo total en lo que es diseño, lo que es, en fin, ese tipo de aspectos. Pero el Mercosur enfrenta acá un problema muy grande y de una vez por todas va a comprender que se encuentra, y acá donde está la gran, no el problema, acá está la oportunidad. Si dejamos pasar esta oportunidad, que tenemos esto frente a nosotros, acá es cuando tenemos que mejorar la competitividad, que en definitiva es el crecimiento basado en la productividad. Uruguay tiene una productividad, Uruguay, en fin, en general América Latina, una bajísima productividad, en particular una productividad que nosotros le llamamos productividad total de los factores, es decir, aquella productividad, aquella parte del crecimiento, digamos, del producto que no puede ser explicado ni por el capital, ni por el trabajo, que tiene más que ver con el conocimiento, con la innovación, con el progreso tecnológico, y transformarse en un continente mucho más innovador, o por lo menos en una región mucho más innovadora. Aquí nos jugamos, digamos, un rol o una jugada muy importante, puesto que en la medida que América del Mercosur, y en particular a mí me preocupa Uruguay en esta exposición, como me señalaron, tenemos una gran posibilidad de acentuar algunos primeros indicios importantes que se han hecho desde hace algunos años, pero que desde hace 70 años estamos teniendo una divergencia clara y creciente y un rezago relativo con respecto a los países más importantes. Esto hay que asumirlo, ¿no es cierto? No hay que asustarse de estas cosas. Hay que mirarlas, entenderlas, explicarlas por qué y por qué no lo hacemos, y por qué otros pudieron y nosotros no podemos, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros no es solo importante la agricultura esto, sino sería más de lo mismo. Lo que es importante acá es que esto es una oportunidad para pegar un giro muy, muy, muy grande. En cuanto al enfoque que estas economías, y en particular el Uruguay, vaya saliendo de una economía basada en algunos recursos naturales y dependiendo mucho de los precios del exterior y de ahí los ciclos que permanentemente estamos teniendo, o cada tanto tiempo tenemos, a ir a una economía con mucho más énfasis en el conocimiento. Naturalmente no vamos a alcanzar a Italia, ni vamos a alcanzar, ni es la idea nuestra, ni a Alemania, pero la idea nuestra es caminar
hacia una convergencia y no aumentar la divergencia. Cada vez estamos más lejos del mundo, pero ya no más lejos del mundo como Italia o Alemania, que son países que tienen una larguísima tradición de tecnología, o España, sino ya nos estamos separando de Nueva Zelanda, de Australia, en fin, de países, ni hablemos de Singapur, ni hablemos de Finlandia, países de pocos habitantes, con enormes problemas climáticos, algunos de ellos, y que han decidido y han tomado el rumbo que tenía que tomar hacia una economía basada en el conocimiento. El caso de Finlandia fue el caso quizás más claro de que después de una gran crisis, decidieron y se preguntaron, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos haciendo árboles? ¿Seguimos plantando árboles? ¿Seguimos teniendo una economía pastoril? ¿O nos vamos a incorporar a una economía basada en el conocimiento? Y lo interesante es que esto no fue hace 1000 años, esto fue hace pocos años. Cae la ex Unión Soviética, con la cual tenía una gran relación Finlandia comercial, y bueno, entra en una crisis enorme, una crisis financiera espantosa, en el sector real que repercute en el sector financiero, y ahí se reúnen los líderes y dicen, bueno, ¿acá para dónde vamos? Y decidieron ir hacia donde debían ir, y hoy son, digamos, en el mundo, el paradigma en grandes puntos que tiene que ver con toda esta nueva economía, como es, por ejemplo, la educación y otras tecnologías. De manera que estos países que tienen de repente 5 meses bajo nieve, con enormes problemas, lograron salir adelante y no tienen 300 millones de habitantes, sino tienen 5 o 6 millones de habitantes. Lo hicieron porque quisieron hacerlo, se lo propusieron y lo hicieron. Y yo creo que este es el gran reto que el Mercosur tiene, si queremos salir de este estilo de crecimiento y de divergencia cada vez más grande, o pasar a dar ese salto. Bueno, entremos ahora a algunos aspectos del impacto económico que puede tener este acuerdo. Hay numerosas universidades europeas, numerosos centros de estudios académicos europeos y también gobiernos europeos y bancos centrales de Europa han hecho estudios sobre las posibles, que en alguna medida, voy muy sintéticamente a resumir acá, sobre el impacto económico que esto tendría. Es muy difícil, ustedes comprenderán que han tenido que hacer modelos muy metodológicamente admirables, pero tienen que hacer grandes supuestos de cómo se va a ir desarrollando, digamos, el proceso de afianzamiento de este acuerdo, una vez que esté firmado y puesto en vigor. En general, uno de los hallazgos de los distintos estudios es que este acuerdo tendrá mayor impacto en los países en los cuales el comercio con el otro bloque es más importante. Ahí, sin duda, va a tener un mayor impacto. Va a tener también un mayor impacto en los países con un menor grado de apertura comercial hoy día. A eso los va a ayudar más. Y también va a tener un mayor impacto en las economías más pequeñas. Estos hallazgos se dan y hay un cierto consenso en la academia y sobre todo los bancos centrales, que fueron los departamentos de estudios económicos, los bancos centrales, los que hicieron estos estudios, en el largo plazo, es decir, cuando llega al máximo de potencial de creación de comercio el acuerdo. Todos los acuerdos además los estudios coinciden en que tanto la Unión Europea como el Mercosur mejorarán su comercio
y su producto per cápita, una vez alcanzado y desarrollado. Algunos estudios estiman que va a ser un poco más grande el impacto en el producto europeo que en el producto, con el Producto Interno Bruto, estoy hablando, ¿no? El Producto Interno Bruto del Mercosur. Los dos van a crecer por esto, pero un poco más crecería el europeo. En cambio, en cuanto a comercio se refiere, quizás casi todos los estudios concluyen en que el aumento del comercio va a ser bastante más grande en los países del Mercosur que en los países de la Unión Europea. Esto en general se deriva de dos aspectos fundamentales. Por un lado, el comercio con la Unión Europea es más importante para los miembros del Mercosur hoy día que lo que es el comercio con el Mercosur por parte de los países de la Unión Europea. Y este es un corolario económico un poco natural que podría haber en una instancia. Y en segundo lugar, es que son economías más cerradas, la del Mercosur, tienen una potencia relativamente más pequeña, y estos mismos elementos que estoy señalando que se dan entre quienes tendrán más beneficios dentro del Mercosur, en el acuerdo Mercosur y Unión Europea, se dan a la interna, por ejemplo, de la Unión Europea. Hay pocos estudios hechos en el Mercosur sobre este tema. Hay más estudios hechos en Europa, por eso me refiero más a ellos. Digamos, hay una gran heterogeneidad de impactos en Europa. Potenciales impactos, estamos hablando de potenciales impactos. Y derivan de lo mismo, ¿no? Del tamaño que tenga ya en el comercio, de la apertura que tenga el país y del propio tamaño que tenga el propio país. Y ahora me gustaría decir algunas cositas ya más para Uruguay. Yo creo que Uruguay, que ha manejado espléndidamente la Cancillería, todos los asuntos vinculados a este acuerdo, nos muestra que tenemos... Uruguay es un país de un escaso mercado interno, no es una novedad para ninguno de los que están presentes acá. Quiere decir que la vida de Uruguay, básicamente, si quiere crecer sostenidamente, tiene que ser hacia el exterior, ¿sí? Este acuerdo nos da a nosotros una oportunidad única para, digamos, poder concretar un mayor desarrollo. Con Italia tenemos lazos estrechísimos y seguramente los vamos a profundizar. En primer lugar eso, para Uruguay es una gran oportunidad para salir adelante y además Uruguay lo que precisa es tener mercados, poder acceder, pero no acceder solo con sus commodities, sino acceder ya intentando jugar en una cancha más grande, en una liga superior, y no quedándose solamente con el tema de commodities. Pero tenemos realmente una oportunidad única. En cuanto al desvío de comercio, es obvio que nos va a beneficiar si somos habilidosos en poder tener un abanico muchísimo más grande para elegir a quién comprar y eso va a ser claro y así lo esperamos. En cuanto a la creación de comercio, no ya la desviación, sino la creación de comercio, ahí dependemos de lo que los uruguayos hagamos. Si los uruguayos decidimos utilizar a Italia, por ejemplo,
o utilizar Alemania, que están acá, o España, en fin, los países. Pero yo hablo más de Italia, porque estoy más vinculado, obviamente, a ese país, que es el país de mi sangre. Nosotros vamos a tener enormes beneficios en la creación de comercio. Pero ya en la creación de comercio lo que necesitamos es inversión, pero no cualquier inversión, sino inversiones que nos aporten tecnología, innovaciones que apunten hacia un Uruguay con un crecimiento basado en el conocimiento. A mí no me interesa poco cuando se hace un edificio, por ejemplo, me interesa siempre, en fin, hay que aumentar la construcción. Tengamos presente que en economía una construcción se termina de hacer el edificio y terminó los efectos que tenía. Mientras lo hace, da una ocupación a una cierta gente, pero termina eso y no queda más nada. Lo vemos en Punta del Este, tenemos miles y miles y miles de apartamentos vacíos, pero no vacíos porque están desocupados por la pandemia, sino que de apartamentos que nunca fueron utilizados por nadie. Entonces, no podemos tapizar el país de edificios, lo que tenemos que tapizarlo es de conocimiento, de ciencia, y que de la ciencia se termine con productos del mercado. Esos son los países que han crecido. Así creció Italia, así creció Alemania, así creció España, así creció en su momento Estados Unidos, cada vez más complicado por un conjunto de problemas que no hacen el caso, y así crecieron los grandes países, y así creció China también. Así creció China y está creciendo China. China ya está pasando de ser aquel productor de un Made in China que la gente lo veía con una cierta miopía como un país, digamos, que hacía productos, en fin, de una calidad, de un precio bajo y que por eso se adquirían. Hoy China ya está jugando un partido muchísimo más importante, un partido de la tecnología. Y la verdad que tuve la suerte el año pasado de estar en China en algunos congresos que fui invitado y que había tenido la suerte de integrar, siendo presidente del Banco Central, el equipo que creamos las relaciones con China. Con lo cual los chinos tienen mucha memoria y saben quiénes fueron los que estuvieron en aquel momento, pero la parte económica un poco me tocó a mí. Por supuesto, la parte política al canciller Enrique Iglesias, nuestro querido maestro, al presidente de la República en la época, a San Víctor Sanguinetti, a los grandes líderes que estaban allí, y el embajador en Buenos Aires, que fue quien trabajó, que fue Luis Barrio Tassano, y yo. Hoy volví después de 30 años o 31 años y miro cómo trabajan, y me fui a Shenzhen, que era un puerto de pescadores más chico que lo que sería, lo que sería hace 40, 50 años José Ignacio. Hoy es una ciudad de 8 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, dedicada exclusivamente a la tecnología. O sea, lo que hizo Estados Unidos, que llevó los técnicos mejores europeos, y se los sigue llevando todavía, a los mejores técnicos europeos, para crecer tecnológicamente, lo hizo China con Estados Unidos, mandando cientos y cientos y cientos, miles de chinos, y hoy están en China, y ya, digamos, el objetivo de China es seguir vendiendo, como también el objetivo nuestro es seguir vendiendo sojas, hay que vender, y carne, y por supuesto, pero ya China quiere, dio un giro muy importante hacia la tecnología, y ahí es donde vamos a entrar. Entonces, uno mirando, como lo miran ustedes mejor que yo, particularmente los señores embajadores y los que viajan mucho, cuando miro América Latina desde el norte, ya sea de Estados Unidos o de
mi querida Italia o Europa en general, vemos que Uruguay es un país que más allá de los partidos políticos que se han alternado en el gobierno, más allá de las diferencias naturales que todos los países tienen, es un país que ha ganado una confianza, un respeto, que lo hace un país ideal, pero ya no para comerciar solamente, que sí, que hay que hacerlo y mucho, sino para invertir. Pero invertir, no invertir solamente en comprar una máquina para que haga una cosa porque se gastó, o un camión que sea un poco mejor, sino invertir, que la inversión implique a su vez una transferencia tecnológica para Uruguay. De lo contrario, vamos a usar, como usamos muy alegremente, un nuevo celular que tiene más aplicaciones, pero aquí el que gana es el que hace el celular, no el que usa las aplicaciones. Entonces, Uruguay tiene que empezar a jugar en eso. Y estamos, yo creo, y lo digo con todo orgullo, ¿no? Estamos entre las 10 economías de democracia plena en el mundo. Obviamente no escapa al talento de todos los que están acá presentes, que quedan fuera una cantidad de países muy grandes. Tenemos el país de menor corrupción en América Latina por lejos. O sea, tenemos un país confiable, un país en el cual se cumplen los contratos. Para nosotros, cumplir un contrato lo llevamos como un traje de medida. No es que nos tengan que forzar el traje para ponerlo y poder firmar el contrato. No. Hemos pagado durante toda nuestra vida. Tengo al querido colega y amigo, más que mucho más, Carlos Steneri, que fue uno de los artífices del salvataje del país en el año 2002, entre nosotros, que es además integrante de la Cámara de Comercio, junto conmigo, digamos, italiana, uruguaya. O sea, yo creo que Uruguay tiene que ser visto, puede ser visto, y desde aquí no nos preocupemos del tamaño. Hoy el tamaño no importa tanto. Al contrario, el tamaño puede ser un gran obstáculo, el tamaño, como lo está haciendo en muchos países. El tamaño funciona cuando el tamaño es muy ordenado, está muy civilizado, muy ordenado. Entonces, concluyendo, yo creo que Uruguay ha hecho todo el esfuerzo y va a seguir haciendo todos los esfuerzos, calculo, para que esto se lleve adelante. Uruguay es un país, creo, óptimo, pero no ya para comerciar solamente, que eso sería una cosa muy habitual, sino sobre todo es una oportunidad enorme. Quizás, acuérdense el caso de Finlandia que le puse, y también cómo surge la Unión Europea. ¿Cuándo surge la Unión Europea? Después de un gran desastre. Habían muerto 60 y tantos millones de europeos. Entonces, bueno, tenemos que reunirnos de alguna forma, no podemos matarnos más entre nosotros, tenemos que hacer algo. Y ahí se unieron. Después de estas grandes crisis, es muy difícil hacer un cambio hacia una economía del conocimiento en frío. Tiene que ser después de una gran crisis. Quizás dentro de las desgracias, sacando las desgracias que está dando la pandemia de este coronavirus que todos conocemos, tengamos la oportunidad, junto con este acuerdo, de poder enfilar definitivamente el Uruguay hacia una economía basada en el conocimiento, con el apoyo nada menos que de la Unión Europea, de Italia, de España, de Francia, de Alemania. Y yo lo veo así, además del comercio, que va a ser muy importante y que, por cierto, va a ser lo fundamental al comienzo. Y la verdad que lo único que auguro es que los liderazgos europeos en particular, y latinoamericanos y del Mercosur,
tengan clara conciencia de que estamos frente a un episodio histórico y podamos salir cuanto antes adelante. El tiempo pasa y los demás países van muy veloces. No tenemos que perder velocidad. Bueno, es lo que quería cambiar algunas ideas muy sintéticamente de un tema que da para hablar muchísimo. Muchísimas gracias. Un placer, un privilegio poder hablar y cambiar estas ideas con ustedes. Bueno, queremos agradecer en nombre del Grupo Amici d'Italia a los embajadores participantes, el embajador de Italia, Giovanni Iannuzzi, al embajador de la Unión Europea, Otto König, la presencia del embajador de España, José Javier Gómez Lleras, la presencia de todos ustedes, una audiencia realmente muy calificada, el agradecimiento a nuestro compañero integrante, Ricardo Pascale, que así como ocurrió en un evento importantísimo que hicimos en la inauguración del Salón de Actos o Salón de Eventos del Palacio Legislativo en abril del 2018, también en este relanzamiento, al fin, esperemos, de la pandemia, también tenemos a Ricardo Pascale. Todo el video de esta conferencia va a ser, no sé si hoy, mañana o los próximos días, puesto a disposición de ustedes, puesto en redes. Lamentablemente la hora se nos fue demasiado como para poder dar espacio a preguntas. Hemos recibido ya algunas felicitaciones de participantes que se han tenido que ir por tener otro tipo de actividades. Así que agradecemos a todos y damos por clausurada la conferencia. Muchas gracias. Gracias.